Que el Señor les bendiga a todos. Bueno, hemos avanzado fuertemente en nuestra escuela de predicadores y hoy vamos a ver la clave de los dos testamentos. La clave de la interpretación muchas veces está en los dos testamentos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que podamos entender, que Él ilumine, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos, Señor, abriendo nuestro entendimiento y que todo lo que hagamos sea de tu agrado, que todo esto lo utilicemos para servirte, que ganemos muchas almas con todo lo que estamos adquiriendo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Empecemos entonces. La clave de los dos testamentos. Cuando un lector de la Biblia con poca instrucción examina atentamente los dos testamentos, puede dudar porque su mensaje es muy diferente. ¿Y cómo se ajusta a aquel cuadro viejo la persona de Jesús? A menos de que alguien lo guíe. Y puede pasar mucho tiempo resolviendo la duda. Quizás se pregunte: ¿cómo es que estos dos fueron unidos en uno mismo? ¿Cómo es que los dos testamentos ahora es un solo libro y siendo tan diferentes? Puede existir un conflicto muy grande entre la ley de Moisés, entre los profetas, los salmos y el Evangelio de Cristo. Pero por otro lado, los que aceptan la relación entre los dos testamentos pueden tener grandes problemas reconociendo las diferencias entre la antigua ley y el Evangelio, especialmente cuando procuran vivir como cristianos. De ahí hay que muchas falsas doctrinas se han ubicado porque no han entendido la diferencia entre los dos testamentos. Para entender correctamente la vieja ley y el Evangelio de Cristo, es necesario entender cómo difieren los dos y en qué consiste el mensaje de la salvación. Este asunto corresponde justamente a la teología elemental más que a la hermenéutica. Pero, de todas maneras, el por qué existe tanta ignorancia al respecto, el por qué muchos no enfrentan o no investigan, y por esto conviene tratarlo como un aspecto importante de la interpretación bíblica. Tengamos en cuenta que la clave de los dos testamentos es Jesucristo, del cual dan testimonio las antiguas escrituras, los escribas, que eran los mejores conocedores de las escrituras. Es más, ellos reconocían las referencias mesiánicas, aunque no todas, pero no entendían que el Mesías iba a cumplir la ley y así poner fin a la ley como sistema religioso. Y tampoco entendían que por la gracia de Dios y no por las demandas de la ley, Dios iba a justificar al pecador. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo Testamento. Esto es especialmente claro con respecto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el tema central del Antiguo Testamento, aunque no aparezca su nombre. De alguna manera no aparezca el vocablo Jesucristo, y aunque muchas veces para el lector no sea comprensible muchas cosas, pero esa es la más grande verdad. En el Antiguo Testamento, la verdad evangélica era intimada en las ceremonias de la ley, porque la verdad es que la única forma en que la salvación es ofrecida en todas las escrituras es por la misericordia y por la gracia de Dios. El lenguaje de los profetas sobre este tema servía más para ocultar el evangelio que para recibirlo. Sin embargo, hay numerosas promesas evangélicas en los escritos de los profetas.
claras, todas ellas, y especialmente para los que conocen y creen el Evangelio de Cristo. Ahora, para los que viven el viejo sistema legal, el gran problema era cómo justificarse delante de Dios. 2 veces Job expresó y dice: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Muy temprano Dios había dicho por medio de Moisés, su profeta: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Levítico capítulo 18, el versículo 5, y lo corrobora Gálatas capítulo 3 y el versículo 12. La ley requería obediencia, y no cualquier tipo de obediencia. La ley requería obediencia perfecta y cumplimiento de sus detalles, y aparentemente ofrecía un premio por una vida perfecta, un buen vivir. Como nación, los judíos entendieron mal el propósito de la ley y procuraban salvarse cumpliendo con sus requisitos, como lo dice Romanos capítulo 9 del 31 al 33. Pero como parte esencial de la ley, había provisión para el perdón del pecador. Ahora, este perdón se verificaba por medio de la ceremonia de los sacrificios de animales, en los que requería la muerte de ellos y que su sangre fuera derramada sobre el pecador y sobre el altar. Era de alguna manera un perdón que les era dado a través de la parte ceremonial. Y sin embargo, aquellos sacrificios y todo el sistema mismo se había preparado por el Señor para exhibir el plan evangélico por excelencia del perdón y de la salvación de Jesucristo. La sangre de aquellos sacrificios era algo que tipificaba, que simbolizaba proféticamente la sangre de Jesucristo, y por eso Jesús es el Cordero de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, el versículo 29 al 36, en el testimonio que da Juan el Bautista. Hasta donde le fue posible a David, por su posición en la historia, comprendió que el plan divino de la salvación dependía también del perdón que era dado al pecador. De manera que aun cuando la mayoría de los antiguos malentendía el plan de Dios sobre cómo justificarse en el antiguo pacto, algunos, principalmente los profetas, lo entendían hasta cierto punto. La verdad es que la ley misma, con sus ceremonias, tipos, símbolos, instituciones, profecías y promesas, testificaban del evangelio que había de venir mucho antes de ser revelado en la enseñanza de Jesús y la predicación de los apóstoles. Con la venida de Cristo, y cuando el velo fue quitado y vimos el evangelio, y cuando la humanidad entendió que era una completa explicación, y igualmente sus enseñanzas apostólicas, vemos el fin del antiguo pacto. La enseñanza de Jesús, que explicó primero cómo debió observarse la ley, que era espiritualmente, pero al mismo tiempo intimaba que el sistema mosaico había de caer en desuso a causa de sus mismas faltas. Mateo capítulo 5 y el versículo 17. Durante los primeros años de predicación apostólica, los apóstoles mismos enfrentaron dificultades por el conflicto que veía entre los dos sistemas de religiones. Génesis capítulo 2, desde el versículo 3, Gálatas.
2 del 3 al 21. Sin embargo, con el traspaso del mensaje de salvación a la iglesia de los gentiles, la enseñanza evangélica estaba por fin libre del legalismo y la intolerancia del judaísmo. En nuestros propios tiempos, la falta de enseñanza sobre este asunto ha permitido que muchos cristianos cayeran nuevamente en la esclavitud de la antigua ley. Por eso, el intérprete bíblico y el predicador del evangelio deben esforzarse para entender la imperfección y la naturaleza temporal de la ley. Hebreos capítulo 8, desde el versículo 7 hasta el versículo 13, lo habla ampliamente, como la diferencia entre la ley interpretada con legalismo y las promesas de tipo evangélico que encontraron en ella los antiguos creyentes. Debemos observar especialmente el estilo característico del lenguaje del antiguo pacto. Aparentemente era ofrecida la salvación como premio por cumplir ciertas obras. Esto se debía al hecho de que la doctrina de la justificación por fe no había sido aún revelada, y el hecho de que las obras buenas fueran aceptables delante de Dios son el fruto de la fe, pero no son la base de la justificación. Dios realmente no prometía la salvación sobre la base de la obediencia a la ley, y eso hubiera sido una verdadera contradicción. Pero tampoco quiso hacer que su pueblo cayera en una trampa verbal. Al mismo tiempo, el intérprete puede caer fácilmente en el error de pensar que hubiera en realidad en aquella época, que una salvación por las obras fuera posible, y aún cuando es justificado por la fe en esta época, según lo hemos entendido por el Evangelio. La verdad es que Dios ofrecía salvación a los que le obedecían con corazón sincero, porque en aquella obediencia, en el esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, había fe en Él. El cumplimiento de la ley y no el cumplimiento de la ley de cualquier manera, sino el cumplimiento de la ley fielmente, de corazón, incluía el reconocimiento de Dios y la fe en su palabra, la aceptación de sus promesas de salvación. Se debe notar también el carácter progresivo de la doctrina bíblica, desde el principio hasta el fin. Entonces encontramos muchas enseñanzas bíblicas que se desarrollan en orden. Primero encontramos los asuntos básicos. La fe fue la primera revelación sistemática de la voluntad de Dios. Los profetas explicaron su sentido interior para la nación hebrea. Cristo la hizo aún más clara en su Sermón del Monte y dio nuevas enseñanzas al respecto, y al mismo tiempo comenzó a predicar la doctrina del Evangelio. Aunque a medias luces, si pudiéramos entender, porque ellos mismos tenían sugestiones prometedoras de la verdad que estaba por revelarse en su plenitud. Pero después de su resurrección y de su glorificación, Él mismo guió y Él mismo iluminó las mentes de los apóstoles con su espíritu. Entonces eran capacitados para predicar con claridad el perdón de pecados para los pecadores arrepentidos, sobre la base de su fe en la muerte y el sacrificio de Jesús. En las epístolas encontramos más explicación del Evangelio, junto con las obligaciones cristianas definidas. El nuevo tema de la obra del Espíritu Santo en el creyente igualmente. Allí aprendemos cómo enseña, cómo guía, cómo fortalece a los creyentes para que puedan cumplir la voluntad de Dios con más efectividad. En el último libro de la Biblia encontramos algún detalle de la esperanza de un nuevo mundo que será gobernado según los principios del Evangelio.
leemos también del entendimiento del mensaje de salvación en todo el mundo y del reino futuro de nuestro Señor Jesucristo. Usando esta clave, la de los dos testamentos, el intérprete podrá leer y entender el mensaje bíblico con mayor exactitud. En Cristo, el Evangelio verá la única explicación satisfactoria de las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? En que, como dice la Biblia, el Antiguo Pacto eran sombras de aquello que había de venir. Pero en el Nuevo Pacto el Señor nos muestra el cumplimiento. Cuando usted observa las profecías no se quedaron en el aire. Las profecías se cumplieron en Cristo. Por eso el Evangelio según San Mateo repite muchas veces la frase: esto se sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumplieron todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y por esto, cuando el Señor vino, Él les dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, porque toda la ley se cumpliría en Cristo. Entonces, por eso hay algunos que, no entendiendo y separando a Cristo, se recuestan a las enseñanzas del Antiguo Testamento como si fueran dadas para este tiempo. Usted ve que muchas veces el Señor puso leyes por diversos motivos. Lo primero que hizo fue que colocó un querubín con una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre había pecado, puso enemistad entre la simiente de la mujer y su simiente. Entonces, de ahí en adelante, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer vienen en una línea de acontecimientos. Pero todo esto se cumpliría en Cristo, porque con la muerte de Cristo fue cuando el Señor aplastó la cabeza de la serpiente. Total que de ahí en adelante, cuando usted ve cualquier cosa que hace el Señor, siempre está cumpliendo escrituras. Siempre se están cumpliendo en el Señor todo lo que estaba escrito de Él. Por eso cuando los caminantes de Maús le dijeron que ellos esperaban que Él era el que iba a salvar a Israel, entonces el Señor le dijo: oh, tardos para conocer las escrituras y para entender lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que así está escrito y que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, les está hablando cosas muy profundas. ¿Por qué? Porque todo lo del Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Entonces, en el libro de Génesis, que miramos que es principio, pero ahí ya tenía el Señor un propósito. En todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted puede ver ahí la obra del Señor implícita. Por eso es un error teológico confundir el Antiguo con el Nuevo Testamento. Por eso es un error teológico comparar o hacer de Israel la iglesia. Dios tiene un propósito con Israel, Dios tiene un propósito con la iglesia. Y de ahí en adelante el Señor cumple su propósito tanto con los unos como con los otros. Muy bien, entonces lleguemos a la conclusión que toda persona que estudia el Antiguo Testamento, hay partes que no entenderá si no ve el cumplimiento en Cristo. Entonces, vuelvo a repetirles una frase que le escuché a un gran erudito, el hermano Domingo Zúñiga, que decía: en todas las páginas del Antiguo Testamento busque hasta encontrar al Cristo crucificado. Porque la salvación está en todas las páginas del Antiguo Testamento. Entonces, ahí nosotros vemos que en Éxodo el Señor les mandó a Moisés. Y Moisés era un libertador, porque el Señor estaba mostrándoles que Él es un libertador. Y de ahí en adelante, Josué, Jueces, Ruth, en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, todo esto hasta que llegó Jesucristo. Toda escritura se cumplió en él. Entonces, por eso es bueno que cuando usted esté frente a la interpretación de cualquier texto, usted se ubique dónde está
y qué es lo que quiere decir. Y muchas veces si no encuentra la clave en el Antiguo Testamento, lo busque en el Nuevo Testamento, porque es figura de aquello que habría de venir. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga.